Amados hermanos, una vez más estoy aquí para compartir un estudio del Apocalipsis en este día jueves, que es día de reunión. Primeramente quiero decir que el día de ayer estuvimos en el funeral de nuestro hermano Samuel Baeza y los familiares, todos muy agradecidos del Señor y de la iglesia por el apoyo prestado en este tiempo. Nuestro hermano se fue con el Señor, eso es lo más importante. Así que también le transmito a cada uno de ustedes ese agradecimiento que ellos hacen de manera muy sincera, y nosotros también tenemos como compromiso a apoyar a nuestros hermanos en todas circunstancias. Que el Señor bendiga a la familia y también a la congregación. Entonces hoy día vamos a estudiar acerca de la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Voy a dar lectura a los 3 primeros versículos. Dice así en el nombre del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Es una iglesia, ¿cierto?, a quien le habla el Señor este mensaje, y vemos que enseguida hay una palabra en la cual se le reprende. Pero primero veamos un poquito acerca de la ciudad de Sardis, ¿cierto?, que quedaba en el valle también del Asia Menor. Una ciudad en el tiempo de Juan, una ciudad en decadencia. Si bien es cierto, unos 600 años antes de Cristo, era una ciudad rica y pujante, capital del reino de Lidia, caracterizada por la explotación del oro. Por esa razón también tenía riquezas y gran desarrollo económico. Pero con el tiempo fue invadida por diferentes imperios y reyes. Pese a ser una ciudad ubicada en una colina inexpugnable, en los siglos posteriores sufrió varias invasiones por Ciro el Persa, Alejandro Magno, Antíoco y los romanos. En el tiempo de Juan ya era, cierto, una ciudad, por supuesto, de Roma. En los tiempos de Juan era una ciudad en decadencia, porque toda esa riqueza que habían tenido antes se les había ido y estaban viviendo solamente, por así decirlo, del pasado. Lo mismo que pasaba con la iglesia que estaba allí, parece que solamente vivía del pasado. En cuanto a la religión de Sardis, esta ciudad tenía, como todas las ciudades romanas, una religión politeísta. Creían en varios dioses, como Zeus, ¿cierto?, y tantos otros dioses y diosas que adoraban. Pero la diosa de la ciudad era Artemisa, diosa de la caza y la fertilidad. Es la misma diosa Diana de los Efesios, por la cual, ¿cierto?, tuvo conflicto Pablo con el plateo de esa ciudad, ¿cierto?, que construía templecillos de Diana. Bueno, acá en Sardis era Artemisa, que era la misma diosa que se adoraba en Éfeso. La iglesia en Sardis. Esta iglesia de creyentes fue el resultado del avivamiento espiritual en Éfeso, según los estudiosos, ¿cierto? Cuando en Éfeso comenzó a crecer la iglesia, a desarrollarse, se produjo un movimiento avivacionista en relación a pregonar el evangelio en otras partes, y ahí, ¿cierto?, fueron alcanzadas otras ciudades, entre ellas Sardis, y se fundó la iglesia. La identificación de Cristo, porque Él es el que envía el mensaje. ¿Y Él cómo se identifica aquí, ¿cierto?, en este mensaje? Primero dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto indica la plenitud espiritual de Cristo, ¿cierto? Todo cristiano debe ser o procurar una vida espiritual abundante, profunda. Algunos, ¿cierto?,
son buscadores de la presencia de Dios y se llenan de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, pero Cristo, Él tiene la plenitud y siempre será el primero y aquel que nos supera a todos en todo aspecto, porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Y Él tiene los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud de la espiritualidad, la plenitud de los dones y frutos del Espíritu. En Él está todo. Él es el ejemplo perfecto en todas las cosas. El que tiene las 7 estrellas, ¿cierto? Ya sabemos que las estrellas, según lo explicábamos, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 20, dice que las estrellas son los 7 ángeles, o sea, los pastores de cada congregación. Esto, cuando él dice el que tiene las 7 estrellas, está indicando su señorío y autoridad sobre los pastores y líderes de la iglesia, que por sobre cada pastor, sobre cada diácono, por sobre cada líder de la iglesia, él es el Señor. Y de hecho el apóstol Pedro habla de Cristo como el príncipe de los pastores. Cuando venga el príncipe de los pastores, primera de Pedro 5:4. Él es el principal, el pastor, el buen pastor, el excelente pastor en todo sentido. Así se presenta el Señor. Ahora viene de inmediato una reprensión a la iglesia. La iglesia reprendida es la iglesia que fue reprendida de inmediato. Se fija que en las anteriores iglesias siempre hay un reconocimiento de las cosas que están bien, pero aquí hay una reprensión inmediata. O sea, el estado espiritual de esta iglesia era muy fuerte. Se dice que esta es la iglesia que tiene que ver, ¿cierto?, con la parte final. Bueno, según los que plantean la visión de que cada iglesia es una parte de la historia de la iglesia acá en la tierra, ¿cierto?, desde los inicios hasta la venida de Cristo. Dice que esta iglesia es la parte final de lo que es aquel tiempo de la Edad Media, cuando estaba, ¿cierto?, la decadencia terrible del poder papal y todo eso, y estaba a las puertas, ¿cierto?, de lo que era la reforma protestante. Primero le dice, tienes nombre de que vives. Qué fuerte esta palabra, qué fuerte esta reprensión. Tienes nombre de que vives. Una iglesia que vivía del recuerdo espiritual pasado. Esto era lo que pasaba en ella, así como los mismos residentes de Sardis, ellos vivían pensando en la riqueza que tuvieron 600 años antes. La iglesia también vivía de la vida espiritual abundante que tuvieron en sus inicios, pero ahora eran nada. Entonces, esto es terrible, vivir del pasado. Como algunos cristianos, ¿cierto?, dicen, bueno, yo antes oraba, buscaba, ayunaba, predicaba, iba a la iglesia, era ferviente, adoraba a Dios, cantaba a Dios. ¿Y qué pasa ahora? No podemos vivir del pasado. Tenemos que el Señor es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, en este tiempo podemos vivir esa abundancia espiritual, de los tiempos antiguos, incluso de lo que fue la iglesia primitiva. Una iglesia con una espiritualidad superficial. Tienes nombre de que vives. O sea, tienes impronta, tienes importancia de que eres una iglesia espiritual, una iglesia profunda, una iglesia quizás que se proyecta, pero eso es superficial. Esa es una espiritualidad superficial. Es la espiritualidad que muchas veces el ser humano trata de demostrar que tiene cuando, ¿cierto?, nos presentamos delante de los demás con dones, con talentos, con capacidades, con abundancia de palabras, en fin, ¿cierto?, con una retórica muy profunda, pero en el fondo hay nada, es vanidad, es una vida espiritual falsa, superficial. Y eso es lo que pasaba con la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives. Dios tenga misericordia de nosotros para no ser así, no tener nombre de que vives, sino realmente ser una iglesia avivada en el espíritu. Pero estás muerto, le dice. Es la muerte espiritual. La iglesia de Sardis era una iglesia que estaba muerta en lo espiritual. Lo peor de todo, la peor muerte de todas, es la muerte espiritual. Porque es volver
volver a cómo estábamos antes de conocer a Cristo. Pues la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Lamentablemente, muchas veces la vida religiosa llena de formas, estructuras humanas, nos hace creer que estamos espiritualmente bien, pero muchas veces hay una muerte espiritual que a lo mejor está allí, todavía no total, pero que va avanzando hacia allá. Y eso es la peor muerte, porque es alejarse de la presencia de Dios, alejarse de la gracia, de la unción, de la llenura de Dios, porque la iglesia debe vivir en el espíritu, no en la carne. Y si la iglesia comienza a relajarse y a ver que las cosas externas son más importantes, entonces es una iglesia que comienza a morir espiritualmente. Es la iglesia del cristianismo nominal, ¿cierto? ¿Cuántas personas hoy en día dicen, yo soy cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero realmente no lo son porque no demuestran su vida cristiana. Se dice que en Chile cerca del 80% se declara cristiano, pero vemos cuántos de esos sirven verdaderamente a Dios. Una gran cantidad también se declara evangélicos, cristianos evangélicos, pero ¿cuántos de ellos sirven a Dios? ¿Cuántos de ellos van a sus iglesias? Es un cristianismo nominal, de nombre. Yo soy evangélico, quizás por tradición, dicen algunos, o porque mis padres son evangélicos, porque mi familia es evangélica, pero sus vidas no dicen nada en relación a la calidad de vida cristiana que debe tener un hijo de Dios. Estás muerto, simplemente estás muerto. Es lo mismo que fueras nada. Es una pena, pero eso es así. Ocurre con muchas personas que antes sirvieron a Dios, pero ahora están muertos espiritualmente. Qué terrible es eso. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, pese a que, ¿cierto? Era una iglesia que estaba prácticamente en el suelo en las cosas espirituales, pero habían algunas cosas que estaban allí, todavía tambaleando, afirmándose, pero estaban. Y esas había que afirmarlas en primer lugar. Primero afirma esas otras cosas que están para morir. Dios tenga misericordia para que no ocurra eso con nosotros. Esta iglesia estaba en esas condiciones. Pese al grave estado, había algunas cosas todavía en pie. A veces, ¿cierto? Pese a que muchas veces no hay gracia de Dios, no hay contundencia espiritual en las personas, pero a pesar de eso todavía tienen algún temor de Dios. Por ahí se habla, dice, el temor de Dios todavía está. Ojalá que no se vaya de un viaje, ojalá que no termine de irse, porque si no, allí, ¿cierto? Está la caosis totalmente. Todavía hay cosas que están en pie. Pueden ser esos cristianos temerosos que aún resisten, esos cristianos santos que todavía en Sardis estaban allí, ¿cierto? Luchando para mantenerse en la voluntad de Dios, porque los demás ya se habían ido, ¿cierto? A congraciarse con el mundo, a actuar con el mundo, a convivir con el mundo, a tener una doble vida, una vida de iglesia y una vida mundana. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día también con muchas personas? Entonces, pero había un grupo de cristianos que estaba allí afirmado todavía de la fe. Pueden ser también algunas prácticas que son agradables a Dios, que aún permanecen, pero que pronto morirán si no hay un despertar. Aún todavía hay, como decíamos, temor de Dios, aún todavía hay alabanza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, me pregunto yo, con aquellos cristianos que al no haber culto en las iglesias, estarán adorando a Dios? ¿Estarán alabando a Dios? ¿Estarán invocando el nombre del Señor? ¿Estarán cantando alabanza? Como dice la palabra de Dios que debemos de cantar a Dios alabanza. ¿Lo estarán haciendo? ¿Estarán meditando en la palabra? ¿O estarán metidos en la televisión, metidos en el internet, metidos en sus quehaceres cotidianos y ya se olvidaron de adorar a Dios? Dios tenga misericordia. Hay que reavivar. En todo tiempo se puede reavivar el fuego del Espíritu, porque Él está con su iglesia, Él está con nosotros. Búscale de corazón y afirma las cosas que están todavía en pie. Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una conducta que no se ajustaba al modelo de Dios. Eso es lo que había en Sardes, una conducta que no se ajustaba al plan de Dios, al propósito de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo,
que no nos conformemos a este mundo, que no agarremos, que no tomemos, que no nos ajustemos al modelo del mundo, porque muchas veces pasa eso. Nos ajustamos a lo que está pasando en el mundo y actuamos como el mundo y estamos llenos de pavor y miedos como el mundo. Eso no puede ser. El Señor está con su pueblo, con su iglesia. No, usted tiene un Cristo poderoso, usted tiene un Cristo vivo, usted tiene un Cristo que lo defiende, que lo sostiene, que lo bendice, que en todo tiempo lo va a dar. No haga como el mundo. También el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:14, dice que no nos conformemos a los deleites, a los apetitos que antes teníamos, ¿cierto? Sino que apartémonos del pecado para agradar a Dios de todo corazón. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Que el Señor nos examine. Y si hay algo en nosotros, como dice el salmista, si hay en mí alguna obra, alguna perversidad, Señor, ¿cierto? Que Él pueda limpiar, que Él pueda santificar. Amén. Gloria a Dios. Fuerte la palabra para la iglesia de Sardis. Ojalá que nosotros como cristianos estemos distintos a eso. Aquí hay un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Que la palabra de Dios le habla a la iglesia de Sardis. Ahí voy a ver un poquito aquí algunas cosas. Es reprendida, ¿cierto? Pero también la llama al arrepentimiento. Y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo que has recibido, o sea, hazte una reflexión, acuérdate, comienza a pensar, comienza a reflexionar, sí, comienza a pensar, pero que ese pensar no sea para que darte bueno con solamente, bueno, si así era, bueno, que ahora ya no es así. No, es una reflexión, es como lo que le dice Jeremías al pueblo de Dios, ¿cierto? Paraos en los caminos y meditad acerca de vuestras obras. Paraos en los caminos, reflexionen en sus vidas, acuérdate de lo que has recibido y oído, de lo que has recibido, o sea, la salvación, que fue el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre, con su vida. Él murió y Él dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. Es un don gratuito. Salvación por gracia y solamente por la fe en Cristo. Los dones que Él te dio, con los cuales te invistió, ¿cierto? Te fortaleció cuando tú buscaste al Señor. A lo mejor algunos cantaban antes, algunos tenían mucho tiempo de oración, algunos eran profundos en la palabra, otros, ¿cierto? Seguramente tenían un mensaje, una predicación, eran ganadores de alma. Esas cosas que Dios te dio, esa gracia, esa unción que Dios te dio, tienes que volverlo a retomar. Y todas las bendiciones que has recibido de parte de Dios, toda dádiva, porque toda dádiva y todo en perfecto procede del Padre de las luces. Lo que has oído, ¿qué has oído? La preciosa palabra. Acuérdate de lo que has recibido, lo que has oído, ¿cierto? La preciosa palabra de Dios, pura y santa, la palabra de vida, la palabra de verdad, que ella vuelva a remecer tu corazón, como decía el profeta, he oído tu palabra y temí, he oído tu palabra y temí. Bendito sea el nombre del Señor, que la palabra de Dios nos enseña a temer y a buscar la presencia del Señor. Y guárdalo y arrepiéntete. Es volver a la palabra y a la sana doctrina. Eso es, guárdalo y arrepiéntete. Es volver, porque arrepentirse es volver del mal camino. Cuando uno está, ¿cierto?, en un camino equivocado, está, ¿cierto?, en una conducta que Dios no aprueba, ¿qué tiene que hacer uno? Detenerse, reflexionar, pensar que con esta forma no estoy agradando a Dios, no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces ¿qué hago? Me vuelvo al origen. ¿Y cuál es el origen? Es la palabra de Dios, es la comunión con el Espíritu Santo, es la sana doctrina que tenemos que vivir cada día. Gloria a Dios. Hay una advertencia. Si no velas, velar, ¿cierto? Es volver a la vida consagrada, a la vida apartada para Dios. Jesús le dice a sus discípulos, ¿cierto?, que cuando él estaba en Getsemaní, orando, antes de ser aprehendido, ellos se quedaron dormidos. Jesús le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Una iglesia vigilante, una iglesia que vela, una iglesia que está alerta. Vendré sobre ti como ladrón. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es el juicio de Dios sobre aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Esto no es precisamente hablando de la venida de Cristo, porque también Cristo va a venir como ladrón en la noche. Está hablando del juicio que vendrá en cualquier momento. En cualquier momento viene el juicio de Dios sobre las personas. Como dice, ¿cierto? En 1 Corintios 11:30, antes de eso relata el apóstol que habían muchos que tomaban la cena del Señor en forma indigna, que no respetaban las cosas de Dios, y dice, por lo cual muchos están enfermos, están en cama, y otros ya duermen, otros murieron. O sea, el juicio de Dios fue fuerte para esas personas. Amados hermanos, Dios es un Dios que aplica su mano, que pone su mano sobre los que no hacen su voluntad, sobre los que están desobedeciendo, porque Él es el Padre de nosotros. Y dice que Él, como buen Padre, disciplina nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que realmente podamos, ¿cierto?, estar a cuentas con el Señor. Si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. En cualquier momento puede. A veces uno dice, ¿por qué estas personas que han hecho lo malo, se han apartado del Evangelio? Mire cómo andan diciendo cosas por aquí y por allá y no les pasa nada. No, tranquilo, en algún momento el Señor pondrá su mano, porque Él lo hace cuando Él quiere, porque aún su misericordia es grande, porque Él está esperando el arrepentimiento de las personas. El no estar atento a la venida de Cristo, que también aquí alude a la venida de Cristo. Vendré sobre ti como ladrón, que es la venida de Cristo. El no estar atento a la venida de Cristo es una señal de enfriamiento espiritual. Claro, cuando las personas están tan metidas en las cosas de esta vida. Miren, antes de esta pandemia, como que todo funcionaba bien, la gente salía, iba al supermercado, compraba, iba a la farmacia, iba a todas partes, salía a pasear, en el verano iba a la playa, iban de paseo por aquí y por allá, como que la vida estaba fluyendo de manera tan dinámica y como tan entretenida, como que la gente miraba esta vida como algo a que apegarse. Y es muy probable que muchos hayan estado olvidándose de que Cristo viene pronto. El no estar atento a la venida de Cristo es una señal de enfriamiento espiritual. El Señor nos está enseñando con esta pandemia de que su venida está pronto, está a las puertas y hay que estar preparados. Y el Señor nos dé ayuda y nos dé fuerza y nos dé valor para estar en pie, para estar haciendo su santa voluntad. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales, o sea, de los que buscan las cosas terrenales y no están atentos a la venida de Cristo, a las cosas celestiales, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, los que se deleitan en la carne aquí en la tierra, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué tremendo esto. Solo piensan en lo terrenal. Que el Señor cambie nuestra mente para no pensar tanto en lo terrenal, sino en las cosas espirituales. Como dice el apóstol Pablo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. La venida de Cristo debe ser muy esperada por la iglesia. El Señor le dice, después que relata la parábola, ¿cierto?, de las 10 vírgenes, al final dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Pablo le dice a Timoteo que el Señor dará la corona de justicia, no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Que el Señor nos enseñe y nos haga amar su venida, porque lo mejor, lo perfecto y lo que no perecerá, va a perecer, ¿cierto? Lo que no va a perecer está con Cristo en su reino, en su gloria. Ese debe ser nuestro anhelo, amados hermanos. ¿Cierto?, es un llamado al arrepentimiento. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel. Pese a que esta iglesia estaba bastante deteriorada en lo espiritual, había un remanente fiel. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, ¿cierto? Allí lo dice en el versículo 4. Tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Aleluya. Siempre hay alguien, siempre hay un grupito, siempre hay una parte, un remanente que se mantiene fiel al Señor.
Aún en los momentos de mayor decadencia espiritual de su pueblo, Dios siempre se preserva de un remanente, como ocurrió en los tiempos de Elías. Elías pensaba que él era el único profeta que había escapado de la mano de Jezabel y que era el único que servía y era fiel a Dios. Pero, ¿qué le dice la palabra de Dios? Que él se ha reservado de 7.000 rodillas que no se han doblado delante de Acera ni de Baal. Dios siempre mantiene un remanente fiel. Gloria a Dios. Seamos nosotros ese remanente fiel. Aleluya. Que el Señor nos ayude y ponga en nosotros ese corazón para ser fieles al Señor en medio de una generación adúltera y pecadora que se pierde. Las vestiduras blancas, la santidad perfecta. Dice, tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Habla de las vestiduras blancas. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En fin, ¿cierto? Habla de la santidad. La santidad perfecta ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Como dice Pablo, que somos santificados por el Espíritu y por la sangre que rociada allí, ¿cierto? En la cruz del Calvario. 1 de Pedro 1:2. La vida práctica de santidad, sin embargo, es parte de la vida del creyente, porque un cristiano, si bien es cierto, es santificado por la sangre de Cristo, limpiado, purificado de todo pecado por la sangre de Cristo, pero él debe vivir como el Dios santo, del cual decimos ser hijos, como dice el apóstol Pedro 1:15, como hijos de un Dios santo, ser santo porque yo soy santo, ser santo en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, ya sea en tu relación con los hermanos, ya sea en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, en toda tu manera de vivir, en las cosas que haces, quizá cuando estás solo, en todas las cosas, en toda nuestra manera de vivir, debemos de procurar la santidad. Oh, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé fuerza. El Señor nos cubra con su sangre para que el pecado no tenga lugar en nuestras vidas y tengamos realmente esa vestidura blanca que el Señor quiere que tengamos. Andarán conmigo, dice, andarán conmigo. Aquellos que, esas personas que se mantienen fieles con vestiduras blancas, andarán conmigo aquí en la tierra. En primer lugar, el Señor no habita donde hay pecado, el Señor no tiene comunión con el pecado, el Señor tiene comunión con sus hijos, con su pueblo, con los que se apartan, con los que luchan para vivir para Él. Entonces, Él está con ellos, Él está con su pueblo, Dios está con su iglesia, Dios está con sus hijos, Dios está con cada uno de sus escogidos. Él está. Andarán conmigo, andamos con Cristo para todos lados. Y andaremos con Él por la eternidad en su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra es esta. Es de reprensión, pero también es de promesa. Promesa para el vencedor. Será vestido de vestiduras blancas, como decíamos, ¿cierto? Esta vestiduras blancas con la cual un día nos presentaremos delante de la presencia del Señor, tiene que ver con la perfecta santidad que Cristo nos da, nos imputa en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, la iglesia se ha preparado. ¿Cómo? En santidad, en oración, en preparación espiritual. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Aleluya. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la vestidura de santidad con la cual un día nos presentaremos delante del Señor. Porque lamentablemente en Mateo 22, 2 y 13 nos habla, ¿cierto?, de una persona en la parábola de las bodas. Dice que había una persona que estaba en las bodas y el Señor, ¿cierto?, el rey, se acerca y le dice, oiga amigo, ¿usted qué hace aquí? Que no está vestido de bodas. Entonces dice que él se enmudeció, se avergonzó. Y entonces, ¿qué dice el rey? Atarle de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, vístete con la vestidura de Cristo, con la vestidura de su santidad. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, al vencedor, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque realmente, ¿cierto?, cuando venga el juicio final, que nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 en adelante, dice que allí van a haber dos libros. Está el libro de las obras y el otro libro
que es el libro de la vida. El libro de las obras, ¿cierto?, es para juzgar y que Dios es justo para dar a cada uno conforme a lo que corresponde. Pero el libro de la vida es el libro de la salvación. Allí están inscritos los nombres de todos aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Todo el pueblo de Dios, los que han creído en Cristo, están allí anotados. Su nombre está inscrito allí. Es por eso que el Señor le dice, alegraos y gócense más, porque sus nombres están inscritos en el cielo, en el libro de la vida. Y en el versículo 15 dice, Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el riesgo, ¿cierto?, que hay cuando una persona se aparta del Evangelio, que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Es tal cual como dice la palabra, no vamos a ponerle y quitarle. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Primero, será vestido de vestidura blanca. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, al que venciere, y de sus ángeles. ¿Cierto? Jesús dijo, todo aquel que se avergonzare de mí ante esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré un día de presentarlo delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Hermanos amados, ¿cuántas personas niegan que son cristianos? ¿Cuántas personas van a la iglesia, pero cuando están en medio del mundo, como que no son cristianos, como que son evangélicos, pero van a veces, que aquí y allá, una cosa superficial? Es una vergüenza, es un avergonzarse realmente de Cristo y de su obra. Nunca tal actitud se encuentra en nosotros, sino que al contrario, yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Y eso realmente, ¿cierto?, es lo que debe haber en cada cristiano. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de mis ángeles. Cuando el Señor nos presente, diga, este es mi Hijo, yo lo redimí con mi sangre, y Él me fue fiel y me amó siempre. Y finalmente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la frase con la cual siempre termina. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga con el alma, con el corazón, para que realmente esta palabra no se meta por una parte y salga por la otra. No, oiga y la palabra quede dentro. Oiga con el oído espiritual, para que la palabra quede grabada y pueda vivirla el pueblo de Dios, podamos vivirla como pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga y que realmente aquella reprensión que Cristo le hace a la iglesia de Sardis, no sea para usted, sino usted sea de esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Sea usted de esas pocas personas, sea usted ese remanente fiel. Que el Señor le bendiga. Amén.